una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestras reflexiones Ser semejantes a Jesús. Hoy es 8 de julio. Procurar ser temperantes en todas las cosas. Proverbios 12:28 dice: En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Dios ha permitido que la luz de la Reforma Pro Salud brillara sobre nosotros en estos últimos días, para que caminando en su luz podamos evitar muchos de los peligros a los cuales estaremos expuestos. Satanás está trabajando con gran poder para llevar a los hombres y a las mujeres a dar rienda suelta al apetito, complacer las inclinaciones y emplear sus días en descuidada locura. Les muestra atracciones en una vida de deleite egoísta y complacencia sensual. La intemperancia mina las energías tanto del cuerpo como de la mente. Los que son vencidos por la intemperancia se han colocado sobre el terreno de Satanás, donde serán tentados y molestados, y finalmente serán controlados a voluntad por el enemigo de toda justicia. Los padres tienen que ser impresionados con su obligación de dar al mundo hijos que tengan caracteres bien desarrollados, hijos que tengan el poder moral para resistir la tentación y cuya vida sea un honor para Dios y una bendición para sus prójimos. Los que entran en la vida activa con principios firmes estarán preparados para mantenerse límpidos en medio de la corrupción moral de este siglo corrupto. Que las madres mejoren cada oportunidad para educar a sus hijos para que sean útiles. La obra de la madre es sagrada e importante. Debe enseñar a sus hijos desde la misma cuna a practicar hábitos de abnegación y de dominio propio. En un sentido especial, su tiempo le pertenece a sus hijos. Pero si ocupa su tiempo mayormente con las necedades de esta época degenerada, si la sociedad, el vestido y las diversiones absorben su atención, sus hijos no recibirán la educación esencial. La intemperancia comienza en nuestras mesas, y junto con la mayoría se complace el apetito hasta que su complacencia se vuelve una segunda naturaleza. Cualquiera que come demasiado o come alimentos que no son saludables está debilitando su fuerza para resistir las exigencias de otros apetitos y otras pasiones. Para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, muchos padres los complacen dándoles de comer y beber lo que les plazca. El deseo de satisfacer el gusto y complacer las inclinaciones no disminuye con el correr de los años, y esos jóvenes mimados, al crecer, son gobernados por el impulso, son esclavos del apetito. Cuando ocupan su lugar en la sociedad y comienzan la vida por sí mismos, no tienen poder para resistir la tentación. Educación Cristiana, páginas 175 y 177. Ser semejantes a Jesús. Un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención, capítulo 52. El clamor de medianoche. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los períodos proféticos y llegaron a la conclusión correcta. Los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en la primavera de 1844.
Pero entonces se vio que ese período se extendía hasta el otoño de ese mismo año, y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada. Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche, anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Como una marea, el movimiento avanzó por todo el país. De ciudad en ciudad, de aldea en aldea, fue hasta los lugares más remotos de la nación, hasta que el expectante pueblo de Dios se despertó plenamente. El fanatismo desapareció ante esa proclamación, como la helada matutina ante el sol naciente. Los creyentes, una vez más, verificaron que su convicción, su esperanza y su valor animaban sus corazones. La obra estaba libre de los extremismos que siempre se manifiestan cuando la excitación humana no está bajo la influencia dominante de la palabra y el Espíritu de Dios. Se parecía a esos períodos de humillación y de vuelta al Señor que se manifestaban en el antiguo Israel después de los mensajes de reprobación de los siervos de Dios. Tenía las características que han distinguido a la obra de Dios en todas las épocas. No había mucho éxtasis gozoso, pero sí mucho profundo examen de conciencia, confesión de pecados y abandono del mundo. La preparación para salir al encuentro del Señor era la grave preocupación de los espíritus agonizantes. Había oración perseverante y consagración a Dios sin reservas. El clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara e concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». De la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo para reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje: «Aquí viene el esposo». En aquel tiempo se manifestó tal fe que las oraciones obtenían respuesta, una fe que se aferraba a la recompensa. Como lluvia sobre la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los fervorosos buscadores. Los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor experimentaron una solemne e indecible alegría. El poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones a medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes. Cuidadosa y solemnemente, los que recibían el mensaje llegaron al momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. Creían que su primer deber consistía en asegurarse cada mañana de que habían sido aceptados por Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho los unos por los otros. A menudo se encontraban en lugares aislados para estar en comunión con el Señor, y la oración intercesora ascendía al cielo desde los campos y huertas. La seguridad de la aprobación del Salvador era más necesaria para ellos que su alimento diario, y si una nube oscurecía sus mentes, no descansaban hasta disiparla. Al experimentar el testimonio de la gracia perdonadora, deseaban contemplar a aquel a quien sus almas amaban. Desilusionados, pero no abandonados. Pero nuevamente tendrían que soportar una desilusión. El tiempo de espera pasó y el Salvador no vino.
Con inconmovible confianza habían esperado su venida y ahora se sentían como María cuando al llegar a la tumba del Salvador y al encontrarla vacía exclamó: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Un sentimiento de temor, un miedo de que el mensaje pudiera ser verdadero, sirvió por un tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cuando pasó el tiempo, ese miedo no desapareció inmediatamente. No se atrevieron a manifestar su triunfo sobre los desilusionados. Pero como no vieron señales de la ira de Dios, se recuperaron de sus temores y reiniciaron sus ataques y sus burlas. Una gran cantidad de los que había profesado creer en el pronto retorno del Señor renunció a su fe. Algunos, que habían tenido mucha confianza, se sintieron tan profundamente heridos en su orgullo que les parecía que lo mejor era huir del mundo. Como Jonás, se quejaron de Dios y querían morir y no seguir viviendo. Los que habían basado su fe en las opiniones de los demás y no en la palabra del Señor, estaban igualmente dispuestos ahora a cambiar de opinión. Los burladores lograron que los débiles y cobardes se unieran a sus filas, y todos se juntaron para afirmar que ya no había motivos para temer ni esperar nada. El momento había pasado, el Señor no había venido, y el mundo seguiría como siempre por miles de años más. Los creyentes fervorosos y sinceros habían abandonado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. Como creían que habían dado el último mensaje de amonestación al mundo y esperaban que pronto serían recibidos para gozar de la compañía de su divino Maestro y los ángeles del cielo, se habían apartado en gran medida de la multitud incrédula. Con intenso anhelo habían orado: «Ven, Señor Jesús, ven pronto». Pero Él no había venido. Y ahora tener que aceptar la pesada carga nuevamente de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las burlas de un mundo escarnecedor era sin duda una prueba terrible de fe y paciencia. Sin embargo, esta desilusión no era tan grande como la que experimentaron los discípulos en ocasión del primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus seguidores creyeron que estaba a punto de ascender al trono de David y librar a Israel de sus opresores. Llenos de esperanza y gozo anticipado, competían unos con otros en rendir honores a su rey. Muchos a su paso tendían sus mantos como una alfombra o extendían ante él frondosas ramas de palmera. En su entusiasmo y su alegría se unían en esta festiva aclamación: «Hosana al Hijo de David». Cuando los fariseos, perturbados y airados por esa manifestación de júbilo, querían que Jesús reprendiera a sus discípulos, él respondió: «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». La profecía debía cumplirse. Los discípulos estaban llevando a cabo el propósito de Dios, pero estaban condenados a experimentar un amargo desengaño. Solo pasaron unos pocos días y ya tuvieron que presenciar la dolorosa muerte de su Salvador y llevarlo hasta la tumba. Sus expectativas no se habían cumplido en absoluto y sus esperanzas murieron con Jesús. Solo cuando el Señor salió triunfante de la tumba, pudieron darse cuenta de que todo había sido predicho por la profecía y que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. De igual manera se cumplió la profecía en los mensajes del primer ángel y del segundo. Fueron dados en el momento preciso y cumplieron la obra que Dios les había asignado. El mundo había estado observando con la esperanza de que si el momento pasaba y Cristo no venía, toda la estructura del adventismo se desmoronaría. Pero si bien es cierto, muchos abandonaron su fe bajo la fuerte presión de la tentación, hubo algunos que permanecieron firmes. No podían descubrir ningún error en su cálculo de los períodos proféticos. Sus opositores más capaces no habían logrado que depusieran su actitud,
A decir verdad, había habido una falla en relación con el acontecimiento esperado, pero ni siquiera eso podía sacudir su fe en la palabra de Dios. El Señor no abandonó a su pueblo. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido, ni atacaron el movimiento adventista. El apóstol Pablo, al dirigir su mirada a través de las edades, escribió palabras de ánimo y advertencia para los fieles y expectantes probados en esa hora de crisis. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Su única conducta segura consistía en conservar la luz que ya habían recibido de Dios, aferrarse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las Escrituras y esperar y velar pacientemente para recibir más luz. La historia de la redención, capítulo 53, el santuario celestial. El pasaje que sobre todos los demás había sido el fundamento y la columna de la fe adventista es esta declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esas habían sido palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Miles de labios repitieron gozosamente esta profecía como si fuera el santo y seña de su fe. Todos creían que de los acontecimientos predichos por ella dependían sus más brillantes expectativas y sus esperanzas más acariciadas. Se demostró ya que esos días proféticos terminaron en el otoño de 1844. En concordancia con el resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra, o a lo menos una porción de ella, era el santuario, y que la purificación del santuario era la de la tierra por medio de los fuegos del gran día final. Creían que eso ocurriría en ocasión de la segunda venida de Cristo. De allí la conclusión de que Jesús volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado llegó y el Señor no apareció. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar equivocada. Pero ¿cuál era el error? Muchos cortaron temerariamente el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaran en 1844. Ninguna razón se podía dar para asumir esa actitud, excepto que Cristo no había venido en el momento cuando se lo esperaba. Argumentaron que si los días proféticos hubieran terminado en 1844, Cristo habría venido para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra con fuego. Y puesto que no había venido, los días no podía haber terminado. Aunque la mayor parte de los adventistas abandonó sus antiguos cálculos de los períodos proféticos y por lo tanto negó la validez del movimiento que se basaba en ellos, unos pocos no estuvieron dispuestos a renunciar a puntos de fe y a una experiencia que tenían el apoyo de las Escrituras y del testimonio especial del Espíritu de Dios. Creían que habían adoptado sanos principios de interpretación en su estudio de las Escrituras y que era su deber aferrarse firmemente a las verdades que ya habían obtenido y continuar en el mismo plan de investigación bíblica.
Con ferviente oración revisaron sus convicciones y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron error alguno en su explicación de los períodos proféticos, se decidieron a examinar más cuidadosamente el tema del santuario. El santuario terrenal y el celestial. Al investigar, descubrieron que el santuario terrenal, construido por Moisés por orden de Dios, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario que está en el cielo, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Así como el santuario terrenal tenía dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay dos lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contenía la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal, tenían su contraparte en el santuario celestial. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en los cielos, y allí vio el candelabro y el altar del incienso, y el templo de Dios fue abierto, y él vio el arca de su pacto. Los que estaban buscando la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal de acuerdo con el modelo que se le mostró. Pablo declaró que ese modelo es el verdadero santuario que está en el cielo. Juan da testimonio de que lo vio en el cielo. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra. Por lo tanto, el santuario de los cielos es el que debe de haber sido mencionado en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero, ¿cómo podía necesitar purificación el santuario celestial? Al volver a las Escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre, y por consiguiente debía de ser una purificación del pecado. Así dice el apóstol: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, la misma preciosa sangre de Cristo. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se lleva a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal, pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban allí servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. La purificación del santuario. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son de hecho transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador.
Esa obra debe realizarse antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Así, los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que en vez de venir a la tierra al término de los 2300 días en 1844, Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial a la presencia de Dios para realizar la obra final de expiación, preparatoria para su venida.